RTP. Mafer, 11:13 y vamos a conversar hoy con el ingeniero Jorge Jaramillo Ortiz. Él es magíster en energías renovables y eficiencia energética. Un tema importantísimo que ha venido en días pasados, en un par de semanas exactas, por medio del decreto número 32 que establece que las empresas conectadas a las líneas de alto voltaje van a tener que generar su propia energía. Ingeniero, buenos días y bienvenido. ¿Este decreto hace posible realmente que eso suceda? Es decir, que las empresas en 18 meses que se les ha dado el plazo estén listas ya para generar ellos su propia energía y no ser energía recibida del Estado. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí, un saludo a todos los que nos escuchen y nos vean. Todo incentivo que trate de buscar que grandes consumidores puedan generar energía, ojo, no solamente para ellos, porque a ellos autoabastecerse nos están liberando energía para el resto del país, es bueno, es positivo. Yo estoy seguro que esto va a generar mesas de trabajo, porque generar también fuentes de energía grandes es muy complicado que se puedan hacer en 18 meses. Si no, veamos lo que está pasando con los generadores de Progen, que más allá de la polémica, los que conocemos del tema, instalar 100 megavatios lleva su tiempo. Entonces, llevamos para un año y no los tenemos listos. Es muy probable que el fondo del mensaje del decreto es positivo. Los tiempos van a tener que revisarse y de seguro van a llegarse a algún acuerdo. Ahora, ¿cuáles serían las posibles soluciones que puede un empresario que está dentro de esta categoría, mineros, de combustible también, expendedores de combustible, de acero, estas empresas que son las que mayor energía consumen? ¿Cuáles son las posibles soluciones que ellos van a tener? La solución más práctica y rápida sería invertir en energía solar y no necesariamente en sitio. Hoy las regulaciones me permiten a mí poner una planta solar, por exagerar un poco, en Galápagos, pero mi industria está en Guayaquil, pero yo llego a un acuerdo de que estoy generando energía al sistema interconectado, por lo tanto puedo conectarme aquí. Entonces, esa sería una de las soluciones. Sin embargo, por el alto consumo, tengo entendido, ya existen estudios incluso en hidroeléctricas que, insisto, no necesariamente van a estar alrededor de la industria, sino que las regulaciones nos permiten a eso. Claro está que un proyecto hidroeléctrico sí nos lleva meses y años en generación. La energía solar es mucho más rápida, sino que por los grandes consumos se necesitan áreas bastante grandes y a veces vienen los problemas de cómo conseguirlas. Pero insisto, el fondo es positivo de que haya un incentivo en generación eléctrica, pero a la par el Estado también tiene que hacer lo suyo, porque no es ideal tampoco que las industrias se autoabastezcan cuando el Estado debería ser totalmente fuerte para abastecerlo, pero nuestra realidad... ¿Por qué no es lo adecuado? O sea, recordemos que la electricidad es un monopolio estatal. Entonces, mientras más clientes tengamos que me paguen a un buen precio, la lógica me dice mejor. Entonces, el Estado, si hubiéramos trabajado como se debía, deberíamos tener la disponibilidad de poder captar esos clientes. Pero la realidad es hoy, más allá de justificar qué pasó antes, la realidad hoy es que tenemos que buscar nuevas fuentes y considero que ante la situación actual sí es positivo que incentivemos la autogeneración para estos grandes consumidores. Insisto, los tiempos, formas van a tener que pulirse, pero la idea de fondo es lo que necesitamos. ¿Qué debería pulirse entonces para que esto realmente funcione? Los tiempos. ¿Cuánto sería lo adecuado? ¿Sabe qué? Empecemos por algo. Hagamos una división de este tipo de empresas. ¿Cuántas son y cuánto consumen? Sí, estamos hablando que son alrededor de 200 a 300 megavatios que se nos llevan esas empresas aproximadamente. Que puede ser entre la mitad o un tercio de lo que le compramos a Colombia. Prácticamente más de la mitad de lo que le compramos a Colombia. Y usted decía que los tiempos, ¿esto depende del tipo de empresa o para todos pudiera haber un estándar? Bueno, para todos pudiese haber un estándar y tiene que ver con los temas económicos, disponibilidad y la fuente de energía que ellos quieran suministrarse. Entonces tendríamos que ver qué plan tienen ya esas industrias, si se están yendo por energía renovable, si ya tienen estudios de alguna hidroeléctrica que ya estén avanzados. Entonces hay que revisar caso por caso. Sin embargo, un proyecto hidroeléctrico no le deja de demorar de 2 a 3 años entre estudios y generación. ¿Y cuánto sería el costo? Porque quizás estas inversiones es a largo plazo que se ven el beneficio. La recuperación o el retorno de la inversión puede demorar un poco más. Claro, a ver, recordemos, un gran consumidor está pagando una tarifa eléctrica de alrededor de $200,000 mensuales. O sea, estamos hablando de ese tipo de energía. Una industria
medianamente grande de Guayaquil, de la zona industrial, paga tarifas eléctricas de $50,000. Un gran consumidor llega a 200. Entonces, si sacamos datos por año, estamos hablando de que están consumiendo energía alrededor de 2 millones a 3 millones de dólares. Claro, pero digamos en la práctica, el beneficio del Estado al hacer que las empresas que consumen altos voltajes de electricidad lo hagan ya de manera independiente, ¿cuál exactamente sería? El beneficio es liberar demanda, liberar oferta energética para el resto de los ciudadanos y nos evitamos los apagones. Que esa sería una de las principales ventajas de este decreto que se va a ejecutar en 18 meses teóricamente. ¿Hay posibilidad de que se unan diferentes empresas para que la inversión sea menor? La regulación está cada vez permitiéndolo más. Por ahora está en estudio ese tipo de revisiones. Como le digo, las más que ya están en hechos son la energía solar, que me permite montarla en cualquier punto y poder recibirla yo donde esté. Sin embargo, sí existen los clústeres de compañías que pueden realizar esta inversión. Una inversión de esa, estamos hablando de inversiones de alrededor de una hidroeléctrica de $40 millones, pero una empresa que paga 2 millones de dólares anuales, 3 millones de dólares anuales, en 10 años estaría prácticamente teniendo alrededor de 30 millones y ajustando sus costos puede recuperar esa inversión, dependiendo de qué tipo de energía se vaya, ¿no? ¿Sabe qué estaba pensando? Yo, claro que estas inversiones son a largo plazo, porque de repente hoy le dicen a la empresa invierte y por favor sea sustentable. Tú mira cómo en un año y medio puedes hacerlo y en paralelo el gobierno dice vamos a hacer más inversión en hidroeléctrica, vamos a tratar de hablar de energía nuclear. Y pienso en la empresa en este momento nada más, en hacer una inversión de esas dimensiones para que quizás luego el Estado diga, oye, yo ya te puedo vender, yo ya puedo generar, ya está cubierto el déficit. ¿Cómo lo protege el decreto o la ley a quien ya hace la inversión para que luego no le digan, bien por el momento, pero ya ahora sí tenemos? Bueno, yo me desempeño en el mundo privado en todo este tema de eficiencia energética y existen soluciones que se están dando por ahora a empresas que no están en este grupo, pero que tienen un gran consumo, de empresas que ellos le ofrecen generar la energía y vendérsela a compromisos de 10 a 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el empresario en ciertos grupos no tiene que invertir. Lo que tiene que comprometerse con esta persona de acá, con esta industria, a que le va a comprar la generación. A la larga, el Estado recibe una generación nueva. Ahí está, ojalá que no nos salte algún comedido a realizar demandas de constitucionalidad, porque ese tipo de escenario que ya se está ofreciendo, que yo he conversado, he tenido ahí acercamiento de mi vida privada, al final no es algo totalmente constitucional porque el Estado tiene el monopolio de la venta de energía. Pero sí deja abierta una posibilidad para que exista inversión. O sea, legalmente sí se puede, claro. Sí, lo que se discutía era en la Constitución el porcentaje, que luego se modifica con la ley y dice sí puedes invertir tal cantidad. No está tan limitada. Sí, cada vez lo han ido ampliando. ¿Por dónde iría una demanda de inconstitucionalidad? O sea, si usted hila fino, y espero no darle ideas a nadie, porque todo es lo que buscamos. Ok, entonces dígalo bajito. Si usted hila fino, o sea, a la larga, es un monopolio estatal. Ya la regulación de la ley como que no está tan alineado y si alguien hila fino pudiese hacernos un enredo que la Corte no sabríamos a dónde llegaría. Pero por ahora no he escuchado a nadie hablar de ese tema. Solo algo que se me vino a la mente. Algo nada más que se le ocurre por ahí es cuando a uno se le suben un poco las alertas. Déjenme salir un poquito de la vida particular de las empresas y hablar del país. Yo recuerdo que una de las mayores críticas que se hacían era a que las vías de transmisión, canales de transmisión, seguían teniendo cierta complejidad y de ahí muchas fallas y pérdidas. ¿Sigue siendo esa la realidad del país? Claro, recordemos que el sistema energético tiene 3 aristas. Generación, que es lo que estamos necesitando, transmisión, que son las redes para traer toda esa energía a las ciudades, y la distribución, que es ya cuando llega a nosotros. Y transmisión es un gran problema, problema que también se está atacando y hay que ser realistas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas era que cuando tuvimos apagones, Colombia no nos quería vender, pero Perú tenía energía de sobra, pero no teníamos una línea de transmisión que se conecte con Perú. Que nunca pensamos pedirle ayuda a Perú. O sea, en realidad papeles estaba hace tiempo, necesitábamos esa línea. Tengo entendido que ya creo que se está ejecutando, ya están en esos trabajos que van a llevar en ese tema. Pero asimismo, cuando vemos esos apagones que no son por estiaje, el año pasado creo que tuvimos 2 que se llaman blackout, que de repente el país se queda sin energía, es muy probablemente que sean problemas de transmisión, porque no tenemos
vías para poder llevar la energía. Se me va una generadora por ABC motivo, pero solo hay un camino por donde llevar todas las demás que llevan su energía, y esa línea se abre porque no soporta. Ingeniero, Sí. una preguntita más, y con este decreto, cuando ya se concrete, se dé en la práctica, las empresas también tendrían que encargarse, por ejemplo, de la iluminación pública, de los postes de luz, del cableado, de todo eso. Bueno, deberían hacerlo para su área nada más, pero No. en realidad no está en discusión que el alumbrado público sigue siendo manejado de O forma sea que ahí estatal. tendría que el Estado cubrirlo al empresario. Seguir en ese camino. No recordemos, hablando del tema empresa, no solo el que recibe, lo que se debe buscar, y creo que hacia allá va el gobierno, es que la transmisión, ¿por qué no la puede hacer ya una empresa privada? A su costo y riesgo, y luego cobrar por el tránsito de electricidad que vaya hacia allá. Recordemos que eso es lo que se busca. Aquí el 99% de energía eléctrica es generada, transmitida y distribuida por el Estado, cuando en nuestros países vecinos mínimo es mitad-mitad. Claro. Pero uno piensa en ese decreto y solo se queda con la idea de cómo genero más energía, cómo estas empresas deben generarla. ¿Qué pasa con la transmisión? ¿Cómo haces que esa energía llegue hasta tu empresa? Claro, por eso le digo, tenemos una de las formas, una de las regulaciones que me hace CNEL es que me permite que yo envíe energía a cualquier punto. Desde la red de ellos, digamos. Desde la red de transmisión de SELEC, que la Ok. maneja SELEC con el del Estado. Y- Y esa energía es distribuida a otros lados. Pero como yo la Ok. generé, no hace falta que esa energía llegue hacia mi industria. Ujú. Porque yo ya le liberé un punto Sí, sí, y sí. el Estado me la puede enviar a otro Ya lado. entiendo, Entonces, como yo te la estoy canjeando. Tú haz que te interconexión. llegue y yo te la Claro. devuelvo vía otro lugar. ya, Una esa es especie de norma. interconexión será. Lo que le dice es, tú dales que yo te devuelvo por acá, tú dale Claro, por el lado claro, A claro. y yo por la línea Exacto. B y ahí Eso quedamos parejos. ¿Cómo Tablas. se manejan con los costos? Pues tiene que haber una diferencia decía yo, entre la generación, por ejemplo, hidroeléctrica, la termoeléctrica, las que suelen ser un poco más caras. Bueno, el gas natural. Ujú. La tarifa eléctrica que nos cobran a nosotros, a los ecuatorianos en general, claro que recordemos que la residencial viene con una especie de castigo para los que más consumen, pero el promedio general es alrededor de 10 centavos. Hoy los industriales lo subieron a 11.5. ¿Por qué? Porque se hace un promedio de cuánto generamos en agua, que vale 5 centavos. Cuánto generamos en termoeléctricas, que vale 20, 18 centavos aproximadamente. Entonces sacan un promedio y sacan 10 centavos. Pero se menciona, y es real, que ese cálculo en promedio no está totalmente correcto, porque para hacer esa generación hidroeléctrica estamos pagando intereses, Claro. pagamos un financiamiento, hay que pagar un mantenimiento. Entonces, si realmente las tarifas eléctricas en este país se sinceran y se eliminan subsidios, que en este momento lo está estimando el gobierno, deberíamos tener los precios que tienen nuestros vecinos, 15 centavos el kilovatio hora. Los que autogeneren van a tener, si lo generan por vía combustible fósil, van a tener tarifas de ellos, le va a costar alrededor de 20 centavos. El Estado está hablando en compensar, porque sabe que les conviene mejor seguirle comprando al Estado a 11.5 centavos. Entonces se está hablando de temas de cómo compensar eso, ¿no? Pero a su criterio sí es una medida que va definitivamente a ayudar al país en nuestro problema energético. Obviamente, toda fuente de energía nueva que se sume va a ayudar al país. Pero en realidad, si el Estado quiere que no solamente los grandes industriales, las pequeñas industrias, hay que sincerar la tarifa eléctrica en este país. Nos duele, nos molestará, pero créame, Una hay medida que política sincerarla. importante también, Hay que una sincerarla decisión. y que Vea, hacer. por ejemplo, yo creo que nunca debimos haber abandonado campañas de ahorro de energía. Ecuador debería estar en una permanente campaña de ahorro porque sabemos cuál es nuestra realidad. Deberíamos esperar 1 año, 6 meses hasta que ellos puedan autogenerar y autoabastecerse, pero sabemos cuál es nuestro déficit y hasta que eso no se quede cubierto, deberíamos ir en campaña de ahorro. Mafer, y una cultura como educación, como programa educativo del ahorro, como son en países europeos, donde no hace falta que haya un estiaje o escasez de luz para que los ciudadanos siempre estén cuidando la electricidad de sus casas y sus empresas. Sí, debería sus ser el trabajos. principio. Usted decía, y esto para terminar, ingeniero, nada más, que está bien el decreto, pero necesita incentivos. Más allá del tiempo, ¿qué otro incentivo debería darse? bueno, hablamos de que se permita trabajar directamente a estos tipos de industrias. O sea, yo le digo, por ahora hay industrias que quieren, hay empresarios que quieren suministrar energía y venderla, pero todavía hay unas leyes por ahí que CNEL tiene el monopolio de venta directa, por ejemplo, en la costa. Entonces, ahí viene un tema que hay que pulir,
que sea más fácil el tema de tener alianzas con industria y se pueda comercializar y no dejemos hilos sueltos que nos vayan a tener algún bloqueo. Yo lo veo un poco complicado porque es tan grande lo que es SELEC. Inversiones, campañas, porque recordemos, se está atacando a las grandes industrias, pero los ciudadanos todavía tenemos el tema de los paneles solares que lo podemos instalar cualquiera que tenga medianamente algo de recursos. Y en ese tipo de asuntos podemos irnos avanzando, ¿no? Y que se sinceren los tiempos. Yo sí considero que en algún momento esos 18 meses va a ser que tener trabajados. Le vamos a decir que lo calcule vía Progen. Que tanto ya no pueda funcionar, lo que ya no va a pasar. Solucione ese problema, más o menos es lo que nos vamos a demorar nosotros. Déjeme agradecerle por habernos acompañado esta mañana y darle algo de claridad a un tema que sí resulta un tanto complejo, son términos técnicos y tienes que revisar muchas situaciones, la del Estado, la del sector privado y también de la comunidad en general. A las órdenes siempre. Gracias. RTP